AIREF critica duramente el impacto negativo de las subidas del salario mínimo interprofesional sobre autónomos y pymes. La autoridad fiscal calcula hasta 150.000 afiliados menos por culpa de los incrementos del salario mínimo interprofesional. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal calcula que subir el salario mínimo restó 150.000 empleos en España y recomienda dar un seguimiento continuo a esta medida por sus efectos negativos en la economía real. La AIREF evalúa el impacto del SMI sobre autónomos y pymes antes de la nueva subida prevista para 2026. Las sucesivas subidas del salario mínimo interprofesional SMI están golpeando directamente a pymes autónomos con empleados los más expuestos al incremento de los costes salariales. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal AIREF constata en una nueva evaluación de esta medida que el porcentaje de trabajadores que cotizan por la base mínima ha aumentado significativamente, lo que implica una concentración salarial en torno al mínimo. El organismo concluye que incrementar el SMI ha tenido un impacto negativo y significativo sobre la afiliación, por lo que expone la necesidad de dar un seguimiento continuo. El informe de la AIREF detalla los efectos del SMI en la economía real. Subir por ley el salario mínimo ha supuesto la pérdida de 150.000 empleos en 2019 y 2023, y estos son colectivos y sectores más expuestos a las subidas del SMI. La autoridad fiscal coincide con análisis independientes previos. El informe de la AIREF detalla los efectos del SMI en la economía real. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal AIREF recuerda que en España el SMI ha experimentado un incremento notable desde 2016, al pasar de 735,9 a 1.174 euros mensuales entre 2018 y 2025. Esto se ha traducido en una subida acumulada del 61%, que el organismo califica de sensiblemente menor en términos reales, porque al tener en cuenta los efectos de la inflación, el incremento se quedaría en torno al 29%. En esta ocasión, la AIREF se centra en los efectos microeconómicos de esta medida, es decir, en su impacto en la economía real, recordando que si el alza salarial se desvincula de la productividad, se produce un aumento del coste para las empresas, lo que además de reducir la contratación podría reducir los incentivos de los trabajadores a invertir en su formación. En este sentido, el organismo añade que entre 2018 y 2024 ha aumentado la proporción de individuos de formación media y alta afectados por SMI. De persistir este fenómeno, la educación podría dejar de actuar como señal, reduciendo así su rentabilidad. Así, la AIREF subraya que el alcance de su análisis cuantitativo se centra exclusivamente en estimar el impacto directo de las subidas del SMI sobre el empleo, por lo que excluye los posibles impactos indirectos como los derivados de un mayor consumo ni los efectos sobre la distribución salarial o la productividad. Sería algo mayor, llegando hasta los 85.000 afiliados menos. Para la Autoridad Fiscal Independiente, estos resultados confirman que el efecto del SMI sobre la afiliación es estadísticamente significativo y más acusado en 2023 que en 2019. De esta forma, el incremento del salario mínimo en estos 2 años habría tenido un coste de alrededor de 150.000 afiliados menos al régimen general de la Seguridad Social. Sin embargo, la AIREF precisa que estas cifras no incluyen los efectos de las subidas intermedias. Hay que tener en cuenta que para 2026 ya se prepara una nueva subida por encima de los 1.184 euros actuales. Estos serían los colectivos y sectores más expuestos a las subidas del SMI. Junto a estas cifras se documenta un ensanchamiento del grupo afectado en magnitudes agregadas, como por grupo sociodemográfico, territorial y sectorial. La intensidad sigue siendo mayor entre las mujeres, ampliándose la brecha del 3,5% en 2019 al 5,2% en 2023, frente al aumento del 2,8% al 3,9% en hombres. En cuanto a la edad, el tramo de 16 a 25 años mantiene el nivel más elevado, con un 12,1% en ambos años, pero en 2023 se aprecia un crecimiento notable en las franjas de 26 a 35 años, que pasa del 3,9% al 5,2%, y de 36 a 45 años, que aumenta del 1,9% al 3,4%, lo que sugiere un ensanchamiento del grupo afectado más allá del perfil juvenil. También la nacionalidad marca diferencia, sube del 6,8% al 8,2% en extranjeros y del 3,0% al 4,3% en españoles, reflejando su sobrerepresentación en sectores de baja remuneración y empleos de menor estabilidad. En términos territoriales, los mayores niveles se concentran en regiones con menor nivel salarial estructural. En 2023, Melilla alcanza un 14,1% y Ceuta, Canarias y Extremadura superan el 7%. Los sectores destaca el primario, que pasa del 6,3% al 8,6%, y también aumentan los servicios, que suben del 3,5% al 5,4%, así como el resto de actividades. En conjunto, estos resultados ponen de manifiesto un aumento de la exposición al SMI, un patrón más extendido del impacto, y refuerzan la necesidad de dar un seguimiento continuo, especialmente en colectivos vulnerables. La autoridad fiscal coincide con análisis independientes previos. Para garantizar la validez del análisis causal, el documento de la AIREF explica que ha realizado pruebas de robustez y de placebo, y que en todos los casos se obtiene un efecto negativo y estadísticamente significativo de la interacción entre intensidad y subida del SMI.
La IRES recoge también los resultados de otros estudios recientes que han analizado la correlación entre incremento del salario mínimo y pérdida de empleos, pérdidas de empleos, destacando que la FEDEA confirma que este impacto es más pronunciado entre las empresas de menor tamaño. Otros de los trabajos citados, como los de La Cuesta y Domés, son incluso más pesimistas, pues estimaron que la subida de 2019 podría haber supuesto entre 75.000 y 195.000 empleos menos frente a un escenario de subida. Con todo, la IREF insiste en que las estimaciones se centran en los efectos directos sobre la afiliación y no incorporan posibles efectos indirectos, y recomienda dar un seguimiento continuo dada la expansión del colectivo afectado y las nuevas subidas previstas. No olvidéis suscribiros a vuestro canal Gestoría YouTube, en vuestro canal de YouTube. Suscribirse y contratar con nosotros con nuestra asesoría al 646-021-399 de nuestro WhatsApp, de lunes a viernes a la oficina. Pedís peticiones, si te atendemos. Contratar con nosotros como cliente fijo durante un año más. Estamos de 21 aniversario, cumplimos 21 años como asesoría y estamos regalando una botella de JB a todos los que contacten con nosotros, empresarios autónomos y pymes, que contacten con nosotros durante un año más. 646-021-399 y Gestoría YouTube. Suscríbese.